Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Buenos días, Walter. Hola, Martin. Estamos de vuelta. Sí, yo sé, no sé dónde hemos ido. Bueno, continuamos en nuestra charla sobre el Papa Francisco. Bueno, Martin, tal vez la gente debe darse cuenta de que esto es como una miniserie dentro de esta serie de WhatsApp. Sí, porque es importante, porque no podemos cubrirlo solamente en una sola conferencia, porque hay tantos otros aspectos que deben juntarse y tenemos que cubrir todo para que podamos hacerlo lo más completo posible. Sí, casi siempre esto nos lleva por la historia hasta el día presente, y eso es la cosa importante, para mostrar que nada ha cambiado, que este no es un concepto nuevo, este es simplemente un cumplimiento de un concepto antiguo. Bueno, de hecho, es el cumplimiento de la profecía, correcto. Así que entonces haremos este y probablemente uno más. Y luego la serie terminará y luego podemos movernos a otros temas. Sí, excelente. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por unirnos de nuevo. Te pedimos que por favor nos bendiga e ilumine nuestras mentes y mantenga al enemigo alejado de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo no pienso que mucha gente se den cuenta de cuán profundo es el engaño que está corriendo. Y yo recuerdo hace años, cuando hice la serie de Total Onslaught, hubo gente que dijeron que esto no podía ser, que esto es una teoría de la conspiración. Pero sabe que si mira los datos, desafortunadamente son hechos de conspiración. Correcto. Porque lo dicen ellos mismos. Es solo una cita tras otra. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Estamos tratando de mostrar que esto no es algo que inventamos o que hemos hecho conjetura nosotros mismos. Esto es una realidad. Y esto es algo que se describe en la profecía, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Tenemos que trabajar a través de esta realidad para entender a qué nos enfrentamos. Y es importante para nuestra capacidad de toma de decisiones. Sí, porque mucha gente parece que no ven que la marca de la bestia está ocupada trabajando en segundo plano. Absolutamente. Está avanzando silenciosamente y sigilosamente. Sí, tampoco pueden ver que Roma nunca ha cambiado. Correcto. Ellos piensan que ha cambiado porque los ruidos que escuchan son tan diferentes de lo que ellos esperan. Sí, es por eso que es importante traer todas estas cosas juntas. Sí, y muchas gentes dicen que quizá es una filosofía del siglo XIX y deberían actualizarse. Ahora, tú no puedes actualizar la palabra de Dios. Y hay gente que quieren actualizarla, sí, pero tú no puedes actualizar la palabra de Dios. Porque es un flujo fijo, como una roca que no se puede mover. Y en esa luz tenemos que continuar. Esto para mostrar algunas ramificaciones e intentaremos unirlas juntas y mirar a dónde esto nos lleva. Sí, y en este episodio mucha gente probablemente gritará teoría de conspiración. Bueno, deben divertirse, sí. Los hechos están ahí, sí, y hablarán por sí mismos. Bueno, así que entendiendo al Papa Francisco, nada es lo que parece. Hoy vamos a hablar de la caballería, Martin, porque hay muchas noches en el mundo, no en términos de oscuridad, bueno, tal vez en términos de oscuridad, sí, pero queremos saber de dónde vienen estos títulos de caballero en el movimiento de la caballería. Así que echemos un vistazo a alguna de esas definiciones. La orden de la caballería. La institución de la caballería se deriva de las órdenes sagradas de la Iglesia Católica establecida en la Edad Media. Eso es muy importante. Así que este tiene un origen en la Iglesia Católica y ahora encontramos títulos de caballero, por supuesto, en el mundo protestante, pero eso no es lo que parece, sí. Las raíces están en otro lugar.
Y las plantas que provienen de las raíces todavía están en el mismo origen, que podrían llamarse protestantes. Pero eso es una farsa. La orden de las palabras del latín ordo significa entonces un círculo cerrado, cuyos miembros estaban sujetos a determinadas obligaciones y juraron cumplir un conjunto de reglas. Durante las cruzadas, las reglas que gobiernan a los monjes se extendieron a órdenes a los soldados, que una vez en Tierra Santa establecieron diversas órdenes militares religiosas para garantizar la seguridad de los peregrinos y los enfermos y para promover la batalla por el cristianismo. Algunos de los medievales más famosos de estas órdenes de la caballería eran los templarios, los hospitales y la orden de los caballeros teutónicos. Ahora, algunos de ellos los encontraremos también en el mundo protestante, como los hospitales de San Juan, y podemos hablar de esos un poco en un momento. Pero están tan lejos del protestantismo como está el este del oeste. Aquí hay otra página web que habla sobre la ceremonia del título de caballería. La ceremonia del título de caballero generalmente tenía lugar durante una de las grandes fiestas, como un ejemplo la Navidad o Pascua. En víspera de la ceremonia, el escudero tomaría un baño ritual y se vestiría con una prenda blanca que simbolizaría la pureza. Incluso hay una orden que se llama la Orden del Baño. Incluso el príncipe Carlos es un gran maestro ahí. Es una de las órdenes más altas. Sí. El escudero llevaba sobre esto una túnica roja, como una señal de su nobleza. El atuendo del escudero se completó con un par de zapatos negros que simbolizaban la muerte. El escudero pasaría el resto de la noche en silencio y en oración en la capilla del castillo o en una iglesia. El elogio, conocido también como doblaje o etuven, tuvo lugar a la siguiente mañana. Esta fue la ceremonia durante la cual se confirió el título de caballero al escudero. Esta ceremonia comenzó con una misa ordenada por la Iglesia Católica, durante la cual el sacerdote solía dar un sermón sobre los deberes y responsabilidades de los caballeros. Una espada y un escudo que había sido bendecido por un sacerdote luego sería presentado por el patrocinador del escudero y entregado al señor que dirige la ceremonia. Después de ser presentado al señor, el escudero tomaría sus votos y juraría lealtad a su señor. Ahora, Martin, tenemos que ser bastante claros. Este no es el Señor Dios a quien le están jurando lealtad, es a un individuo terrenal. Y de nuevo, escrituralmente la Biblia dice que no llame Señor o amo a nadie, por lo que estas ordenanzas no están con la orden de la Biblia. De hecho, es contraria a eso. Los votos tomados por el futuro caballero reflejan el código de caballería. Entre otras cosas, juró ser leal a su Señor, dedicarse a la iglesia para defender a los débiles, mostrar generosidad a los pobres y decir siempre la verdad. Me pregunto si eso es necesariamente así, porque si vas a la orden de los jesuitas, luego hay una mentira dicha para promover los fines de la iglesia. Y la mentira estaría permitida, sí. Y ahí tú juras lealtad a un señor terrenal, que es al general jesuita. Y la Yola dijo que incluso si le dieran una orden a Dios, él tendría que obedecerle completamente. Y si él dice algo que es negro y él dice que es blanco, tú tienes que decir que es blanco. Romper este juramento sería cometer un crimen contra Dios. Y cualquier caballero que lo hiciera enfrentaría la retribución divina y la condenación eterna. Ahora, todas estas cosas no están de acuerdo al orden de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo en el mundo? Porque si vamos al libro de Santiago 5:12, dice: pero sobre todas las cosas, mis hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
pero deja que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas en condenación. Así que esto es directamente de la Biblia, sí, porque estaban jurando ellos a un Señor. Sí. Así que en cualquier caso, que no le permitiría hacer eso. Bueno, sabes, Martin, este versículo a menudo se extiende más allá de su significado original. No dice que tú no puedes prometer algo que sea verdad, por ejemplo, como en un tribunal de justicia. Ellos solo están diciendo que tú sí debes ser sí, por mi nombre. Sí, yo haré lo mejor que pueda para decir la verdad y nada más que la verdad. Pero básicamente, tú no tienes permitido jurar por cualquier cosa de este reino. Así que tú no puedes jurar lealtad a una persona. Y si esa persona es una apóstata, o si se convierte en una apóstata, incluso una buena persona, es mejor hacer su juramento a Dios y dejarlo así. Ahora, esta ceremonia de iniciación cuenta con el derecho de la nobleza y hay varias órdenes. Y solo para mostrar que incluso la reina de Inglaterra y la realeza de Inglaterra se han iniciado en estas órdenes. Y hay una orden druida. Y ella fue iniciada como la reina Isabel en esta orden cuando aún era joven. Y estos archivos están disponibles en sus propias páginas, así que esto no es una conspiración, ¿verdad? Miremos, el sonido es un poquito viejo, pero miremos. Y Elizabeth a Windsor. Así que Martin, hay muchas otras órdenes en las que también se inició. Ahora es interesante que en el curso de la historia, ellos la sacaron de estos rangos porque, bueno, la barrera del idioma, ella no podría hablar Welsh correctamente. Pero es interesante que el hijo es el príncipe de Wales. The Mail Online, el 10 de agosto del 2019, aquí hay un artículo. Las druidas despojan a la reina de su antiguo título honorífico que ganó como princesa porque no habla Welsh. Cuando era una princesa de 20 años, Isabel fue investida como obéis honorario de los baldos de Gers en el Easton National en 1946. Se vistió con una túnica verde y le pasaron una espada antigua por la cabeza, mientras le ponían el nombre de Baldo, Elizabeth o Windsor. Fue parte de un movimiento para afiliar a la familia real más estrechamente con Gers en un momento en el que el nacionalismo estaba en aumento. Obviamente no tenemos que entrar en detalle, pero obviamente es como un título de caballería. Ahora, lo que más me parece interesante es el tipo de personas a que le llaman caballero. Recuerda que cuando se convierten en caballero es una acción militar, porque un caballero es un guerrero que corta cabeza en nombre de la iglesia. Ahora, si tú, Martin, tuvieras que elegir donde la gente trajera algún gremio o lo que sea, si estuvieras inclinado de esa manera, digámoslo, que no es un concepto bíblico, ¿qué tipo de personas tú traerías a una institución cristiana? Bueno, una que se adhiera a la Biblia. Ya veo. Así que tú traerías todo tipo de personas que, bueno, por ejemplo, que estén en drogas, brujerías y satanismo. ¿Tú los llevarías a la iglesia y lo harías caballeros? Eso iría en contra de la iglesia. Así que yo pienso que no, porque si tú te fijas, mira los requisitos que tienes que tener para convertirte en anciano o diácono. Tú tienes toda la razón. Ok. Esto es algo muy interesante.
Pero recuerda que el catolicismo tiene una religión que es para el consumo bíblico. Y luego hay una religión interior que es para la élite, para el círculo interno. Así que nada es lo que parece. Así que con solo mirar quien recibe un título de caballero. Ahora, el hecho de que la reina es muy activa impartiendo estos títulos de caballería, no debemos engañarnos, porque la corona está sujeta a Roma. La corona solamente ha sido arrendada a su cabeza, pero le pertenece a otra persona que fue sembrada para el Vaticano. Así que por lo que en realidad ella hace estas cosas en nombre del dueño de la corona, correcto. Y para el mundo entero parece que ella está haciendo algo para el reino real y el protestantismo, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Así que echemos un vistazo a algunas de las gentes que han sido nombradas caballeros en el mundo. Y quiero decir que si miras esta imagen, creo que todos deberían reconocer que ese es Mick Jagger, ¿sí? Y esta persona con su banda de rock fueron bastante descaradas sobre en quienes creían como su fuente. No vayamos más allá. Han escrito muchas canciones. Por ejemplo, Encantada de conocerte, sí. Y hasta la simpatía que ellos tienen con el diablo. Así que echemos un vistazo. Aquí está uno de los miembros de los Beatles, por ejemplo, a Paul McCartney. Poco después de que su productor George Martin estuviera el visto bueno, Paul McCartney fue nombrado caballero por su reina en 1997 por su servicio a la música. Ahora, detengámonos ahí. Cuando eres nombrado caballero, esa es una orden católica, que te nombran caballero por tu servicio a tu Señor, sí. No caballero por tu música, sino caballero por el servicio a tu Señor. Ahora, ¿cuál Señor usaría la música que propague drogas y todos esos pimientos y todas estas cosas? ¿A cuál Señor estarían sirviendo? Bueno, no es al bíblico. Orgulloso de ser británico, maravilloso días lejos de una pequeña terraza en Liverpool, dijo la leyenda del rock en sus días de distinción. Y está haciendo ciertas señales que algunas parecerán inocuas. Y luego tienes al Sir Elton John, que ya se ha convertido en un comandante del Imperio Británico. Elton John fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1998, tanto por su música como por su obra benéfica que involucra el SIDA y la comunidad LGTB. El hombre nacido Reginald Dwight es ahora el señor Elton Hercules John. No está mal. Bueno, todas estas personas son modelos a seguir en el mundo. Así que dejémoslo así. Aquí tú tienes en el 2007 a Bonus, el cantante de YouTube, que fue nombrado caballero honorario de la reina Isabel II por su obra musical y caritativa. Aunque ella no llevó a cabo la ceremonia por culpa de Bono, la ciudadanía irlandesa recibió el honor del embajador David Redway en Dublin. Ahora, aquí hay un hombre que ha sido conocido por balancear las cruces boca abajo y todo este tipo de tiene todo este tipo de audiencia. Ya hemos hablado del señor Mick Jagger. Todas estas cosas son personas interesantes que han recibido títulos de caballero. Entonces tiene a Rod Stewart, veterano cantante. Rod Stewart se convirtió en caballero en el 2016 en la ceremonia que dirigió el príncipe William. El ex líder de rostro fue homenajeado por su álbum y contribuciones caritativas. Entonces tienes al Sir Morrison, él es testaferro, es irlandés, él viene de Belfast, el norte de Irlanda, y forma parte del Reino Unido, por lo que lo reintroducen
después de ser nombrado caballero por el príncipe Charles por sus aportes a la música y al turismo en el norte de Irlanda. Así que veamos algunos detalles más. Aquí hay otra página que explica algunas de estas cosas. Ser honrado por la reina no es exactamente nuevo para los músicos británicos legendarios, pero hay niveles en estas distinciones, los que lo convierte a las estrellas de rock que han sido nombradas caballero como una clase en sí misma. En el 1965, los 4 Beatles fueron premiados con MB, miembro de la orden más excelente del Imperio Británico, por sus servicios al entretenimiento. En años más recientes, otras figuras famosas como Sting, Eric Clapton, Roger Daltrey y Robert Plant han sido galardonados con las distinciones OBE, oficial de, y Civis, comandante de, la distinción más prestigiosa por contribuciones musicales. Sin embargo, solo unos pocos han recibido el estatus de caballero del Imperio Británico por parte de la reina Isabel II, que incluye la ceremonia de la espada, mucha pompa y circunstancia y la distinción de ser llamada o llamado señor, sir. Y siempre y cuando usted sea ciudadano del Reino Unido, si bien es una variedad de artistas, actores, científicos y otras figuras destacadas se han convertido en sirs, o en el caso de las mujeres, en dames. Los rockeros con título de caballeros son un grupo extremadamente exclusivo. Si algunos fanáticos se salen con la suya, la lista seguirá creciendo. Hay campañas en curso para otorgar títulos de caballero a Jimmy Page y Brian May, aunque los respectivos guitarristas de Led Zeppelin y Queen aún no han llegado a esa etapa final. Ahora, Martin, echemos un vistazo a alguno de estos con un poquito más de lente. Bob Dylan. Bob Dylan recibe de Estados Unidos el equivalente de un caballero, la medalla presidencial, así que no es nada más Queen que está involucrado aquí. Bob Dylan recibirá la medalla presidencial de la libertad de manos del líder estadounidense Barack Obama. El premio es el honor más alto que puede obtener un civil y es el equivalente estadounidense a un título de caballero. En el pasado se le ha dado a personas como la Madre Teresa y Stephen Hawking. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar esta primavera, informa Holy Moly. Así que necesitamos entender quiénes están recibiendo realmente este título de caballero y por qué propósito. Martin, la gente no entiende que hay niveles y que nada es lo que parece. Hay personas que están siendo nombradas caballeros, quienes han proclamado de manera bastante descarada y advierta al mundo que sirven a su Señor, a un Señor Supremo. Así que veamos algunos de estos. Y ellos usan un acrónimo para el diablo. Así que ese es el hombre de la lluvia. Así que cuando escuche decir el hombre de la lluvia, o cuando escuche decir descaradamente a quién es su lealtad, ustedes deben vincularlo a los dos. Así que miremos lo que ellos dicen. Prueba de que mi nombre no va a ser no más así, no más nombre delgado y sombrío. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Si vuelvo. ¿Tú sabes cuál será mi nombre nuevo? Sí. ¿Cuál es tu nombre nuevo? El hombre de la lluvia. Raining Man. Vendí mi alma al diablo. Sé que fue un trato horrible. La pizza vino con algunos juguetes como una comida feliz. Tú sabes, estaban pasando muchas cosas en mi vida y hasta que me presentaron las industrias de la música. Quería ser como la Emmy Grant de la música, pero no funcionó. Así que vendí mi alma al diablo. Bueno, ¿cómo surgió ser letrista? Es extraño porque comencé técnicamente, como solía escribir todo el tiempo, tú sabes,
empecé bajo la lluvia y tú sabes, ¿por qué lo sigues haciendo? Bueno, vuelve a lo del destino y su negocio, tú sabes, hace mucho tiempo y estoy levantando mi mano. ¿Cuál fue tu trato? Para llegar a donde estoy ahora, debería preguntar qué trato fue ese. Bueno, tú sabes, con el jefe, un trato con el jefe de esta tierra. El jefe de esta tierra, sí, el comandante de esta tierra. Y luego en el mundo, bueno, no lo podemos ver. Pero yo no sé cómo escribo todas esas canciones. ¿Qué quiere decir con que no sabes cómo? Bueno, solo me siento y se escriben por arte de magia. Eso es magia que hay en eso. Y es una libertad, una especie de magia. Aquí lo llamamos un momento mágico. Ahora mismo estoy pensando como si supiera a dónde va esto y qué significa. ¿Sabe? Yo miro la música, el rompecabezas como si yo tratara de resolverlo y sabe, me imagino ahí y averiguo la emoción y esto rastrea todo. Entonces paso a ser un hombre de lluvia. Bueno, Martin, ¿qué le dice? Es obvio de dónde viene la inspiración. Correcto. Del hombre de lluvia. Esto viene del hombre de la lluvia. Y esta gente, muchas de estas personas son nombradas caballeros y han recibido los más altos elogios con esa misma palabra, y ese es parte de ese ritual. Sí, si menciona ese nombre y menciona esos modelos anteriores, ahí hay otra palabra que también pueden entrar aquí. Por ejemplo, ídolos. Ahora, ¿como cuántos de los supuestos ídolos en el mundo han ido por el camino de las drogas? ¿Cuántas vidas han sido destruidas debido a las drogas y cuántas personas han perdido la vida a causa de las drogas? Millones. Así que, ¿en qué agenda ellos están recibiendo ese honor? Definitivamente del enemigo de Dios. Por el enemigo de Dios. Ahora, el título de caballeros es una orden de la caballería por el servicio prestado al Señor. Entonces, ¿a qué Señor están sirviendo? Es una pregunta que podemos hacernos. Aquí hay otra cita. Jimi Hendrix, el héroe de la guitarra que escribió la canción Voodoo Child, revela la fuerza de la música como medio en la atmósfera y en adoctrinar mentes. Él dice, el blues es fácil de tocar, pero no de sentir. El trasfondo es una cosa espiritual del blues. El blues es una parte de Estados Unidos que hace que nuestra música eclesiástica y eléctrica llegue incluso a la Biblia. No como en un hotel, pero la Biblia que llevas en tu corazón. Una que te dé una sensación física. Tratamos de hacer nuestra música tan suelta y contundente que golpee tu alma lo suficientemente fuerte como para abrirla. Es como una terapia de choque o un abrelata. El rock técnicamente está basado en el blues para que se den cuenta de que nuestra música es tan espiritual que puede ir a la iglesia. Ahora, Martin, ¿abrirse a qué? Bueno, a que entre una entidad y tome lugar. En el vudú lo llaman el Lao menor, el Dios menor, que entra y te posee. Y en el Vaticano II, el Papa pidió que el espíritu debería entrar y la música es un abrelata que le permite venir. Es interesante que desde 1965 los músicos han sido nombrados caballeros justo después del Vaticano II. Eso fue después del Vaticano II, por lo que todas estas cosas están interconectadas y los títulos de caballero se confieren por los servicios prestados. Ahora, también lo hemos notado que muchas de estas estrellas y celebridades en el mundo usan ciertos signos con las manos. Ahora, no deberíamos volvernos demasiado dogmáticos con las señales de las manos, pero cuando se hacen en un formato específico, en circunstancias muy específicas, entonces hay mensajes muy distintos. Los mensajes con los ojos, por ejemplo,
o este está muy profundo grabado en la masonería y también en vista del juramento del silencio. Ahora, cuando se convierte en un patrón, entonces tú puedes ver que definitivamente está sucediendo algo aquí. Y todas estas actrices y todos estos músicos, todas las celebridades que ves tienen un cierto tiempo que han tenido una sesión de fotos y este tipo de señales de manos la colocan de manera pertinente allí. Y eso es algo muy diferente cuando, por ejemplo, te sientas aquí y estás ocupado hablando de todo esto. Ahora, si tú miras a Britney Spears, por ejemplo, una vez que empiezan a ser dirigidas por la gente y empiezan a manipularlo, ellos comienzan inocentemente, pero terminan teniendo que hacer las cosas más raras y horrendas. Y ellos tienen esta crisis nerviosa y caen. Ahora, aquí hay algunas de las fotos que podemos ver. Y una foto de ella es cuando ella cayó, que tenía que se cortó el cabello. Y aquí hay un pequeño video explicando su situación. Bueno, y ella está de vuelta en las noticias de nuevo con este asunto de la conservación de sus hijos. ¿Qué queremos? Libre a Britney. Simpatizantes fuera del tribunal estuvieron apoyando a Britney sobre la tutela, y Britney hizo declaraciones explosivas sobre el raro arreglo de su padre, Jamie Spears, que controla legalmente gran parte de su vida. La cantante le dijo a la corte que quiere recuperar su vida y que ella quiere terminar la tutela y que ella no sabía que podía solicitar a la procuraduría que pongan fin. Spears comparó la situación con el tráfico de sexo. Dijo que ella no está aquí para ser esclava de nadie. La tutela comenzó en el 2008 cuando había preocupaciones sobre su salud mental. Una investigación reciente del New York Times encontró que Spears expresaba una seria oposición a la tutela. Reafirmó todo con quien salía el color de los gabinetes de su cocina. Encontré en su testimonio, la forma de relacionarse no solo con cuanto a su vida, sino que ha sido microgestionado, pero incluso el grado en el que ha sido instrucciones médicas en su vida. Se ve obligada a tomar un movimiento de medicación que no le gusta y se ve obligada a permanecer en un cierto método anticonceptivo que no hace. Es realmente impresionante ver que no hay una buena razón por la que un tribunal deba utilizar su proceso para aplicar una especie de situación sobre ella personalmente, de una situación financiera. Realmente me sorprende que su padre incluso tenga cualquier rol remoto en esto, y esto será un paso de aprendizaje para que la gente vea cómo este tipo desafortunadamente se puede usar de una manera potencialmente abusiva. Básicamente, la razón por la que incluimos en eso es para mostrar que estas personas pueden parecer libres, pero muchos de ellos no son libres. Pero están tan esclavizados en el sistema y tan controlados en el sistema que ellos básicamente se autodestruyen. Es una situación bastante triste, sí. Y a veces cuando quieren salir de esas vidas, sus vidas ya están destruidas, sí, no pueden. Y si tomas a Elvis Presley, quiero decir, él era un teosófico, un fan de Blavatsky. Así que estas personas adoran abiertamente a Satanás. ¿Y a dónde se los lleva? Los lleva a una vida destruida por las drogas y el poder. Tiene ese momento de poder. Mira a Bob Dylan. Mira esta expresión facial. Ellos se vendieron al hombre de la lluvia y ellos quedaron vacíos, mientras que Cristo viene a darte vida al máximo. Tú estás lleno de libertad que no puedes expresar, te libera de toda la esclavitud. Es un estado de cosas tan triste. Sí, como tú también lo mencionaste ahora, Bob Dylan. Una de las razones por la que tiene que seguir es porque tiene que cumplir su parte del trato. Sí, tiene que seguir con el trato. Y estas personas a menudo terminan en el Vaticano, siendo bendecidos por el Papa.
Y tú te preguntas cómo personas como Bono y todos estos terminan con el Papa. Ellos son partes de una agenda. Y la agenda es destruir las mentes de los jóvenes para que ellos no puedan tomar decisiones correctas. Y lo vamos a decir de esta manera. No importa que la gente se moleste cuando decimos esto. Nada es lo que parece. Y por eso Dios es tan inflexible cuando habla acerca de este poder en Roma y que lo llama el hombre de pecado. 100%. Sí, absolutamente. Porque es el poder más destructivo que jamás haya existido en el universo. ¿Tú sabes qué? El diablo no está ahí para simpatizar contigo. Él solo quiere usarte. Sí. Y cuando termine contigo, te descarta. Así que no son solo los músicos. Es toda la paleta. Así que si miramos a las estrellas de este mundo, por ejemplo, Angelina Jolie, en el 2014, la reina Isabel le entregó a Jolie la insignia de la dama honorífica de Gran Cruz de la Orden más distinguida de San Michael, Henson George Olsen, convirtiéndola en la dama honoraria. Siempre invocan a estos santos, pero los santos tienen matices sutiles y otros significados que la gente no reconoce. Nada es lo que parece, Martin. Y luego tienes a J.K. Rowling. El príncipe William nombró a Rowling como compañera de honor de la literatura y la filantropía en el 2017. ¿Cuántos niños han sido llevados por el camino de la brujería? Millones. Recibes elogios y honores a tal actividad. Sí. Y cuando hablas de Dios y hablas de la Biblia y la justicia, te banean, te eliminan de YouTube. Sí, el Papa lo regaña como teórico de la conspiración. Sí. Ahora me sorprende que estas personas que le dicen a todo teoría de conspiración no están prestando atención y conociendo a lo que está sucediendo en el mundo. Sí. Eso está a la vista plena de todo el planeta, sí. Y la estrella del deporte, David Beckham, la reina Elizabeth, ofició una orden del Imperio Británico, OBIP, en el 2003. Nos damos cuenta, por supuesto, que el deporte es idolatría. Cualquier cosa que aleja tu mente del verdadero culto es nombrado caballero y recibe estos honores de las manos más altas. Benedict Cumberbatch recibió el comandante de la Orden de los Británicos del Imperio Civil de la Reina Elizabeth en el 2015. Y Lewis Hamilton. Cualquier cosa que tenga que ver con la idolatría, los deportes, la música, cualquiera de esto, el entretenimiento. Por ejemplo, el entretenimiento jesuita, llamémoslo por su nombre, ahí van. O que hay acerca de Nick Faldo, un golfista profesional. Ahora, tú sabes, si juegas al golf, la épica Gilgamesh son escrituras babilónicas. Allí, cuando tú tomas una pelota y un palo, el objetivo es conseguir que la bolita entre en el hoyo o meter una pelota en una red. Eso fue celebrado en la bola, que es un objeto redondo. Ese es un símbolo del sol, que se celebra como una victoria de esa deidad sobre los poderes del mal. Ahora, en el mundo oculto, todas las cosas están al revés. Se le llama al bien mal y al mal bien. Y la Biblia dice, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué dice acerca de eso? Llaman al bien mal. Sí, hay de los que llaman al bien mal. Así que esto es parte de la épica Gilgamesh. Si tú pateas una pelota en una red, si tú tomas un palo y haces rodar una pelota en un pequeño agujero, esto es religión babilónica. Y si haces que la pelota sea alargada, como en el
rugby, el fútbol, entonces es un símbolo del huevo cósmico. Y la forma en la que la gente lucha por eso, el huevo cósmico, hasta que la sangre fluya, es increíble. Y Martin, yo era un fanático de los deportes en mi época. ¿Tú eres un fanático de los deportes? Bueno, yo también lo era. Sí, yo jugaba el rugby y el golf. Bueno, soy un gran fan. Solía ser un gran fan. Ahora te has convertido en un nerd. Mi tiempo está siendo consumido por otra fuente, que es muy buena. Sí, esa es muy buena. Bill Gates. Ahora se pone interesante, sí. La reina Isabel le otorgó a Bill Gates un título de caballero honorario en reconocimiento a sus donaciones caritativas en los países de la Commonwealth en el 2005. Me pregunto si recibió una actitud por destruir las vidas de todos esos niños indios. Solamente me pregunto, ¿por qué le dan estos títulos de caballero? Y son conferidos. Ok, veamos la Orden de San Juan, conocido como el símbolo de Martes. Por supuesto, es un símbolo de la cruz aquí, en la esquina de la parte superior. Por lo que la Orden de San Juan fue la primera de una serie de órdenes religiosas militares establecidas en la Edad Media, en el momento en que varias órdenes reales de caballería se estaban estableciendo con un código de conducta centrado en virtudes de coraje y honor. A estas dos virtudes, la Orden del Santo John agregó obediencia a los miembros de la orden, juramentos religiosos que los unían a un propósito. Ante todo, se comprometieron a cuidar a los enfermos y a los pobres. Miembros posteriores formados como los caballeros de la noche para la guerra, por esto se les escribió caballeros hospitalarios. Ellos tienen un frente muy servicial, sí. Y muchos de estos caballeros de Malta, por supuesto, están involucrados en las grandes empresas, las grandes tecnologías, las grandes farmacias. Las farmacias, por supuesto, que se llama brujería, farmacia. Así que en el mundo de hoy, estos caballeros están jugando un papel muy importante en el poder económico, que es básicamente un poder militar. Sí, de la Iglesia Católica Romana. Exactamente. Esto es importante porque veremos en un momento por qué es así. Ahora en Inglaterra, estos hospitales de San Juan se les conoce como una orden protestante. Ni siquiera cambian el nombre. Martin, si tú vas a distanciarte de un sistema como Roma, ¿tú no cambiarías el nombre? Sí. Así que, porque el lema de la orden es Pro Fidei, Pro Utilitate Hominum, por la fe y el servicio a la humanidad. ¿Eso encaja en el Vaticano II? Sí, porque el hombre es el centro, sí. ¿No es este servicio de la humanidad el bien común? Correcto. Este deber de cuidado es tan relevante hoy como lo fue hace 900 años en Jerusalén. Así que el mismo emblema que usa la reina aquí es usado por los caballeros católicos. Sí, bueno, quiero preguntar. Por la fe y al servicio de la humanidad, si nosotros decimos también que esto se relaciona con el bien común. Así que si ellos dicen que el cambio climático y todas estas cosas son para el bien de la humanidad, entonces estos caballeros están ahí para luchar por eso, absolutamente, y todas esas personas son muy destacadas. Así que si echamos un vistazo a algunas de las personas en este título de caballero, entonces vemos a Nelson Mandela, vemos a Desmond Tutu. Ahora Desmond Tutu es muy interesante. Como obispo de la iglesia anglicana, él no creía en la resurrección. Él no creía nada de eso en absoluto. De hecho, la mayoría de los inquilinos en el cristianismo lo negaron públicamente y recibieron honores por ello. Así que cuando tú vas en contra de lo que la Biblia dice, entonces tú eres honrado y te ponen como predicador, sí. Ahora el próximo presidente era Thabo Mbeki, también era parte de la misma orden. ¿Y la orden del baño? La orden del baño, la orden más honorable de
del baño fue establecida como orden militar por cartas patentes de George I el 18 de mayo del 1725, cuando el decano de Westminster fue nombrado decano de la orden a perpetuidad y la capilla del rey Enrique VII designada como la capilla de la orden. Ahora, Martin, la orden del baño ha sido una orden militar, parecida a los militares. Ahora, el próximo presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue nombrado miembro de la Orden del Baño, porque él era el jefe del encuentro con César, que era el brazo militar del gobierno actual. Ahora, me fascina que el alto tribunal acaba de decidir que Jacob Zuma tiene que ir a la cárcel. Y me pregunto, ¿qué va a pasar con esto? Porque todo esto es muy interesante, lo que se está desarrollando en el mundo de hoy, y habrán personas que estarán muy molestos con esto, con esa decisión, y no sé a dónde esto va a conducir, pero veamos. Así que en el 2010 hubo un banquete real para el presidente sudafricano y la reina nombró al señor Zuma caballero honorario del baño, por lo que es fascinante para mí que desde que tuvimos este cambio y miramos la historia de un país como Sudáfrica, siempre me gusta mirarlo desde el punto de vista religioso. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esa es la parte importante en todas partes donde miras hacia atrás en la historia. La religión jugó un papel a lo largo de la historia. Y esta es una guerra, esta es una guerra de religión, en particularmente con la religión, contra la religión de la Biblia. Ahora, yo no quiero involucrarme en absoluto en los debates sobre los aspectos raciales que hemos tenido, que son muy tristes y en la historia eso está muy triste. Pero mirando detrás de escena, ¿cuáles son los jugadores? Ellos fueron siempre los que estuvieron ahí. Sí, y son las cosas. Cuando tú miras todo, entonces mirará lo que hay detrás y lo que está pasando, sí, y cómo ellos usaron los medios y cómo usaron todas las cosas que tienen a sus alcances para retratar una determinada ideología. Pero ¿cuál es la línea de fondo? ¿Cuál es el resultado final? ¿Es el cristianismo y la religión de la Biblia levantada? ¿O está siendo pisoteada? Está siendo pisoteada. Ok, así que desde que tuvimos todos estos cambios, hemos introducido rituales paganos. Hemos vuelto al tipo ancestral de adoración que teníamos. Y Roma está perfectamente feliz con eso, sí. Ellos lo abrazan a todos, sí, y abrazan el culto a los antepasados abiertamente. De hecho, no tienen otra opción, porque tienen todos estos santos que ellos veneran. Que ese es uno de los cultos de los antepasados, ¿sí? Así que este es el punto. Esta es una guerra contra la cristiandad. Y si tú tomas el cristianismo y lo mezclas con el paganismo, ese es un cóctel muy, muy peligroso, el más peligroso de todos. Y en este país donde estamos, el cristianismo se ha fusionado con el culto a los antepasados hasta el punto tal que casi llega a ser irreconocible. No es la Biblia el estándar para esta gente, es el Espíritu que es el estándar. Y eso es un concepto muy peligroso. Y por todo esto, te nombran caballero. Ahora, echemos un vistazo a los presidentes de Estados Unidos que han sido nombrados caballeros. Veamos a Dwight D. Eisenhower. También fue nombrado caballero y recibió la orden del baño. Ahora, esa es una orden militar, ¿sí? Ellos han declarado que por los servicios prestados a la iglesia en el ejército militar, en la esfera militar. Ahora, hablemos claro sobre esto. Yo creo que hemos establecido el hecho que los objetivos ocultos de la iglesia no son lo que parecen para el público. Hay una agenda oscura
que elimina la influencia de este libro, de la Biblia, para destruir el protestantismo de una vez y por todas. Y esta guerra que se libró bajo el liderazgo de Eisenhower fue una guerra que fue una campaña militar contra el protestantismo. Ahora, tuve algunas conferencias que se llamaba Revoluciones, Tiranos y Guerras. No tenemos que entrar en todos los detalles, pero estas personas fueron nombradas caballeros por su contribución. En la Segunda Guerra Mundial, toda la parte protestante fuerte de Alemania fue cortada y entregada a un régimen comunista ateo por 80 años, más o menos. Así que el protestantismo recibió su herida de muerte. ¿Y qué pasa con la República Checa? Todos esos cristianos todos esos países que fueron cristianos fuertes, hoy, como lo he demostrado en conferencias, son todos seculares. Han sido destruidos. Démosle un honorario de caballero por los servicios prestados a la destrucción del protestantismo. Ronald Reagan fue muy importante en la caída del comunismo con Juan Pablo II. Sí, pero no solo eso, él es el único que de nuevo reconoció al papado e hizo lo que ningún presidente anterior podía hacer, y abrió la embajada del Vaticano nuevamente, sanando la brecha entre el protestantismo y el catolicismo. Por estas actividades y las guerras subsecuentes, él recibió un honorario de caballero. Y esos son los 3 presidentes que han sido nombrados caballeros. Sí, vamos a mostrar un pequeño video sobre todas las señales y lo que significan. Y habrá gente que critique esas señales, pero ¿sabe qué? Si hay algo que es tan evidente a simple vista, tal vez la gente debe ser consciente de ellos. Y aquí tienes las ilustraciones de los apretones de manos secretos. ¿Te parece familiar? Y esta es la señal del maestro del segundo velo. Puedes verlo.
está empezando a ver. Ahora habrá gente que criticará duramente lo que acabamos de mostrar. Y digamos de manera bastante descarada que no todos los que hacen una señal de silencio o ponen una mano en un ojo o se ponen la mano así necesariamente son parte del gremio. Pero el hecho del asunto es que estas son fotografías muy específicas, colocadas en lugares muy específicos. Y hay suficientes indicaciones para poner esto más allá del reino de la conspiración. Por ejemplo, si miras la de Anthony Fauci, para mí, sin duda, que eso fue a propósito. Absolutamente. Fue muy abierto sobre sus afiliaciones jesuitas. Sí, y estas son las personas que están recibiendo los honores y la obediencia del mundo entero. A cualquiera que vaya en contra de ellos será condenado. Sí, absolutamente. Por ejemplo, tú puedes ver en los canales de YouTube. ¿Y tú de verdad crees, Martin, que estos jóvenes que corren en Facebook y el otro de las alta tecnología de Google, etcétera, etcétera, que realmente ellos son personalidades tan fuertes que pueden hacer frente al mundo entero? ¿Por qué van todos a visitar al Papa? ¿Qué ellos están haciendo allí? Bueno, y ellos tuvieron una gran reunión con todas estas gran tecnologías. Y justo antes de eso, ¿no es interesante? Ellos tuvieron esto, lo mostramos el año pasado. Y solo unas semanas o meses después de eso, ellos sacaron todas estas prohibiciones de los canales de YouTube y todas esas cosas. Ahora el Papa ha pedido que estos evangelistas sean silenciados. Yo me pregunto, ¿cómo va a proceder eso? Bueno, lo estamos consiguiendo, lo estamos probando en esta etapa. Con esto no sé, que nos censuran a veces, que está pasando en nuestro canal, sí, ellos están baneándonos, sí, y ellos no te quitan el canal, pero quitan algunos videos y ya no los recomiendan tampoco a nadie. Por lo que tu vista o lo que sea que la publicidad de sus videos haga, esto solamente se queda en la sombra. Y alguien no puede verte a menos que lo comparta, sino que alguien vea que alguien lo compartió. Y es interesante, incluso si solo el nombre del presentador que está unido a él se bloquea de cierta manera. Sí, ellos lo han puesto en el algoritmo. Por ejemplo, ciertos nombres están en el título o en cualquier lugar, entonces no estará en las sesiones de videos recomendados. Es interesante, sí. Y es por eso que es importante que nuestros espectadores compartan estos videos. Porque probablemente también seamos puestos en este paquete de que no se recomienden nuestros videos. Sí, por eso es muy importante que también pongamos todo nuestro material en un servidor donde la gente pueda descargarlo, sí, y ponerlo en un CD o lo que sea y entregárselo. Sí, me he olvidado de eso. Porque no podemos confiar en los medios para seguir transmitiendo este material. Llegará el día en que lo cortarán por completo, sí. Pero Dios es asombroso cómo Él abre puertas y mantiene vivo el mensaje. Si uno lo quita, otro no lo quitará. Entonces sí, Él nos dio la oportunidad, Él nos dio esta oportunidad. Y creo que este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Porque tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a correr con el sistema o no? ¿Y a dónde conduce esto? ¿Y por qué tú recibes todos estos títulos de caballero? ¿Y por qué recibes elogios por hacer algo que está francamente contrario a la palabra de Dios? ¿A dónde nos dirigimos? A un choque final. Vamos a un choque final, un choque de mentes. Y creo que también será un choque físico y habrá arresto, habrá confusión. Y el mundo se dirige a un momento de problemas como nunca hubo. Sí, voy a mirar eso en el próximo episodio, sí. Y es aquí donde en el próximo estará todo ahí, a dónde se deben dirigir.
Y solo quiero mencionar que el servidor que mencionaste, donde estamos, bueno, que ya lo tenemos, como lo hemos anunciado en nuestros videos, pondré los enlaces que también estarán en cada descripción de todos los videos que publicamos, y habrá un enlace a nuestro servidor de descarga, que tú puedes ir ahí. Sí, tú tienes que impulsar ese programa más, sí. Bueno, estará en la descripción y habrá un botón que dirás aquí para que lo muestre a tu teléfono y tú verás dónde estará en la descripción de un video. Así que Martín, vamos a terminar con una fuente confiable. Esto proviene de la página Evangelismo 617. Hay quienes cuestionan si es correcto que los cristianos pertenezcan a los masones y a otras sociedades secretas. Que todos consideren las escrituras que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos ser cristianos en todas partes. Y debemos considerar y prestar atención al consejo dado para hacernos cristianos de acuerdo con la norma de la palabra de Dios. En su conexión con las sociedades mundanas, ¿está guardando su pacto con Dios? ¿Tienden estas asociaciones a dirigir su propia mente o la de otros hacia Dios? ¿O están desviando el interés y la atención de Él? ¿Fortalecen su conexión con los agentes divinos? ¿O dirigen su mente hacia lo humano en lugar de lo divino? Si bien puede haber en estas sociedades mucho de lo que parece ser bueno, hay mezcla con esto, mucho que anula el bien y hace que estas asociaciones sean perjudiciales para los intereses del alma. Esa es la realidad del asunto. En toda mi vida he estado empapado en este tipo de visión del mundo. Y estoy muy agradecido con Dios que ha puesto este libro en mis manos. Y lo extraño es que siempre lo tuve en mis manos, pero solo para burlarme y ridiculizarlo. Pero he descubierto que he sido engañado por el mundo y por estos sistemas. Y descubrí que esta es la única realidad que vale la pena servir. Este ha hecho un gran cambio en mi vida y puedo ver que ha hecho un gran cambio también en tu vida, ¿verdad, Martín? Sí, es importante porque si no deja que la palabra de Dios te use, entonces no habrá cambiado. No, yo no habría cambiado. Yo era cristiano de nombre, pero tenía que dejar que Dios me muestre lo que no está bien. Y yo quiero estar dispuesto a cambiar, sí. Tienes que estar dispuesto a cambiar, sí. Y tienes que estar dispuesto a hacer este libro el estándar de tu vida. Y si lo convierte en el estándar de tu vida, entonces todos estos engaños se expondrán. Y tú te alejarás de ahí. La gente dirá, ¿por qué estás mirando estas cosas? Disculpe, millones de personas están por el camino de la perdición, exactamente por lo que hemos estado discutiendo aquí. Y no hay incentivo si tú no le muestras el error de esa manera, que se vuelvan a la verdad. Sí, porque hemos mostrado a lo largo de toda esta historia, hemos cubierto todos los aspectos de la vida, desde el movimiento político hasta el religioso. En todas partes, Roma se entrelaza en ella. Tal vez la última palabra, un llamamiento a las instituciones cristianas en el mundo. No corran con esta corriente de estas instituciones que además actúan como si fueran un sistema de verdad. Este es un sistema de mentiras disfrazado en verdad. La única verdad que tenemos es la verdad, el camino y la vida, y las palabras que se han fijado a través de sus profetas y de sus siervos a lo largo de los siglos. Aferrémonos a la palabra de Dios como la única seguridad, porque estamos casi en el puerto. Oremos. Padre Celestial, hay tanto engaño en el mundo, y cualquiera que de la manera más remota contribuya a la destrucción de tu palabra y tu verdad parece ser honrado por el mundo.
con grandes elogios. Señor, que no haya elogio, sino que sea nuestra verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Thank you for watching this video. To subscribe to our channel, click here. To get notifications, click on the bell. To watch the next video, click here. Thank you, and we'll see you again.